Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno en la vida de una figura que causa, pues, muchísima devoción y también asombro. San Pío de Pietrelcina, mejor conocido como el Padre Pío. Tenemos un montón de material, ¿eh? Hay testimonios de gente que dice haber recibido gracias, artículos sobre sus dones que eran, bueno, extraordinarios, detalles de su santuario, del hospital que fundó. Sí, y hasta reflexiones sobre profecías que se le atribuyen y cómo aparece en la cultura. Exacto. La idea es tratar de entender la esencia de este fraile capuchino, sus dones sobrenaturales, su vida espiritual tan profunda, los desafíos que tuvo y el legado, ¿no?, que sigue hasta hoy. Vamos a desentrañar esto. Claro, mira, él nació como Francesco Forgione, allá por 1887, en Pietrelcina, Italia. Su familia era humilde, pero muy religiosa. Ajá. Las fuentes dicen que desde chiquito ya mostraba una piedad especial. Hablan de visiones místicas y también de lo que él describía como ataques del demonio. Órale, desde niño. Sí, fíjate. Entró con los capuchinos a los 16 años, que son una rama franciscana, y bueno, se ordenó sacerdote en 1910. Él siempre dijo que solo quería ser recordado como un fraile que reza. Qué sencillo, ¿no? Pues sí, pero su vida estuvo marcada por cosas fuera de lo común, totalmente. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, realmente intensa. Es famosísimo por los estigmas, ¿no? Las heridas de la Pasión de Cristo, Exacto. que además llevó visibles por 50 años, de 1918 a 1968. Y dicen que los médicos de la época, pues, nomás no encontraron explicación. Así es. No había explicación natural para ellos. Y eso, los estigmas, eran solo una parte, ¿eh? Hay muchísimos relatos de bilocación. O sea, estar en dos lugares a la vez. Justo eso. Un caso muy sonado es el del general Cadorna. Estaba a punto de suicidarse después de una derrota y contó que un fraile lo detuvo. Tiempo después reconoció al Padre Pío. No manches, qué fuerte. Y hay otro relato increíble de la Segunda Guerra Mundial. Pilotos aliados que dijeron verlo en el cielo, deteniendo los bombardeos sobre San Giovanni Rotondo. ¿En el cielo? ¿Sí? Y dicen que este hecho hasta llevó a la conversión de un general que era protestante. Wow. Es fascinante cómo quedaron documentadas estas historias. Y además, se habla mucho de su capacidad para leer las conciencias, ¿verdad? En la confesión. Uf, sí. Eso atraía multitudes, aunque también le dio fama de ser algo severo. Y claro, las curaciones milagrosas. Ajá, las fuentes mencionan casos impactantes, como el de Consiglalia de Martino. Exacto, una curación de una lesión interna muy grave. Ese fue el milagro clave para su beatificación. Y también la sanación de un cáncer terminal que, dicen, llevó a la conversión de toda una parroquia ortodoxa en Rumania. Increíble. E incluso su propia curación. Tuvo una pleuresia, una inflamación pulmonar grave, y él la atribuyó a la Virgen de Fátima. Era muy devoto, rezaba muchísimos rosarios al día. Entiendo. Pero, ojo, más allá de todo esto que suena tan extraordinario, el centro de su vida era una unión muy profunda con Cristo. Claro. Y eso se veía en su devoción a la Eucaristía, las horas y horas que pasaba en el confesionario. Ahí es donde esa capacidad de leer conciencias, pues, cobraba sentido. Ajá. Y la oración constante. Fíjate que sus cartas muestran una devoción muy particular a su ángel de la guarda. Qué interesante. Y bueno, la aceptación del sufrimiento. Tuvo que enfrentar incomprensión, sospechas, incluso dentro de la misma iglesia. Y según sus relatos, hasta luchas físicas con el demonio. Pero siempre, dicen, desde la obediencia y la humildad. Y dejó un legado muy tangible, ¿no? No solo espiritual. Fundó la Casa Alivio del Sufrimiento. Sí, en San Giovanni Rotondo, en 1956. Empezó como un sueño, un lugar para los enfermos, y hoy es un hospital de renombre mundial. Impresionante. ¿Y el santuario donde vivió y murió, en el 68? Atrae a millones de peregrinos cada año. La devoción sigue vivísima, sin duda. Sí, se nota. Los testimonios de gracias recibidas, curaciones, ayuda en problemas familiares, económicos, protección, siguen llegando. Hay asociaciones, como la Regina Fidei, en Brasil, que los documentan. Claro. Y hasta iniciativas modernas, como una app Línea Directa con Padre Pío, para mantener esa conexión. Su figura sigue generando interés y hasta debate, como se vio con una película reciente.
Y mencionaste profecías. Sí, las fuentes también hablan de profecías de tono un poco apocalíptico que se le atribuyen. Eso le añade, pues, otra capa de misterio a su figura, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? El Padre Pío, pues emerge como una figura compleja. Un hombre de fe profunda, sí, pero también marcado por el sufrimiento. Mucho sufrimiento, físico y espiritual, con dones que, bueno, nos cuesta entender, y con un impacto que sigue y sigue. Vivió muy intensamente el misterio de la fe. Y el combate espiritual. Precisamente. Las fuentes nos muestran todo, milagros, los estigmas, una devoción que arrastra multitudes y hasta controversia, como decíamos. Y esto, pues, nos deja pensando, ¿no? En un mundo como el de hoy, que siempre busca respuestas rápidas, soluciones fáciles y que a menudo le huye al sufrimiento, ¿qué aspecto de la vida o los dones del Padre Pío nos interpela más? ¿Será su capacidad de intercesión, de ayudar en las dificultades? ¿O su ejemplo de aguantar, de perseverar en el dolor? O tal vez el desafío que representan sus dones inexplicables para una visión, pues, puramente materialista del mundo. Exacto. Es algo sobre lo cual reflexionar sin duda. Muy interesante. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tan profunda. Y hasta la próxima.